Saludos amigos de Comentando la Actualidad, Alejandro Almanzar de nuevo con ustedes. Siempre hemos reiterado que esos grupos organizados en Haití no son producto de la casualidad y mucho menos que se trata de financiamiento que procede del propio pueblo haitiano. Conociendo la precariedad de esa nación, es imposible que armamentos tan sofisticados como los que usan estos grupos pueda ser comprado, adquirido o financiado por la gente del pueblo haitiano. Claro que no. Bueno, pues recientemente el presidente o la administración del presidente Trump detuvo a Reginald Bulos, un prominente médico haitiano que había tenido la ciudadanía estadounidense, pero que con el propósito de aspirar a la presidencia en Haití, porque es un hombre con mucho poder económico, mucho, es un gran empresario, pero realmente, como pasa con todos, porque no es él solo, los que financian esas bandas no viven en Haití. ¿Dónde vive él? En los Estados Unidos. Y desde los Estados Unidos financia esos grupos que mantienen a la población haitiana al garete, como decimos nosotros, huyendo para la República Dominicana. Bueno, pues decíamos que el presidente, la administración del presidente Trump detuvo a este señor donde está siendo despojado de la residencia porque había renunciado a la ciudadanía para ser deportado hacia Haití en este momento. Porque es, según dicen los organismos de investigación, es de las personas que financia, patrocina la violencia que sacude al pueblo haitiano. Pero no es solamente el Reginald Bulos que hace esta operación. Es un grupo de empresarios haitianos que está detrás de eso. Y nosotros tenemos la certeza de cuál es el plan orquestado, porque está ya prácticamente evidenciado que grupos poderosos de Haití y de la República Dominicana tienen el propósito de unificar la isla entera, de ellos tener el control absoluto de todo lo que se mueve en una isla que genera tanta riqueza, óigase bien, y estos grupos lo han descubierto, que desde 1492 viene prácticamente siendo saqueada. Sin embargo, esa isla, excepto Haití, que ha caído en una situación de pobreza extrema, pero lo que concierne a la República Dominicana, eso se ha demostrado que incluso la corrupción no detiene las riquezas, o sea, no elimina las riquezas que produce esto. Y estos grupos haitianos y dominicanos poderosos así lo han entendido. Pues por eso siempre dijimos que con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, estos grupos encontrarían quien lo detuviera. Y así está sucediendo. Con la detención de este señor y su deportación a Haití, eso prácticamente podría, fíjense que desde ese mismo momento ya se ha controlado, las bandas se han tranquilizado en Haití y los haitianos parecen encontrar un poquito de tranquilidad. Y lo decía recientemente el ministro haitiano que salía de la presidencia ya.
o del Consejo de Gobierno, que ahí no se sabe lo que hay. Y ese señor lo establecía. Como son grupos poderosos, y yo los llamaría incontrolables, que son los que provocan todo eso en Haití. Decía él cómo provocaron la muerte del presidente Jovenel Moïse, de, de, de la inestabilidad que vive Haití. Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo ve hasta el que no tiene la visión física. Pero qué bueno que la administración del presidente Trump ha decidido con responsabilidad enfrentar este tema. Y a propósito, señores, la República Dominicana no va a correr el peligro como tal, porque los dominicanos tenemos bien claro de nuestra responsabilidad como ciudadanos y el compromiso que tenemos con la encomienda de Duarte y los trinitarios. Pero miren, allí hay un club de empresarios, incluso haitianos también, que en esa tentativa de adueñarse de todo lo que produce la isla entera, pues este club de empresarios que tenemos, disque dominicanos, esa gente apuesta a todo para buscar dinero, aumentar su capital, sin tener en cuenta absolutamente nada. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de que estas personas prácticamente están llevando un proceso de suplantar la identidad de la República, de los dominicanos, por otra población de personas que incluso, como ya hemos reiterado muchas veces, ni siquiera en el propio Haití tienen una identidad, pues estos grupos de empresarios en componenda con sectores organizados, patrocinados por organismos como la propia OEA, las Naciones Unidas, con su USAID, que ese fue otro golpe que le dio la administración Trump a favor de la soberanía de la República Dominicana, cuando sacó de circulación prácticamente ya a la USAID, porque ustedes vieron cómo estos grupos financiaban campañas políticas, medios de comunicación, a periodistas honorables para que hicieran su trabajo de prácticamente inhabilitar cualquier reclamo que pudiera hacerse en nombre de la soberanía, de nuestra identidad, nuestra cultura. Bueno, pues allí hubo un grupo de honorables comunicadores, periodistas, que prácticamente se convirtieron en quienes erigieron el comportamiento, la cultura, lo social y lo político en la República Dominicana, pero claro, financiados desde afuera por estos organismos que hemos mencionado. Así es que, fíjense, el pueblo dominicano tiene la necesidad de estar vigilante y lo está porque el surgimiento de organizaciones como la antigua orden, que se refiere al inicio, a aquella trinitaria que le dio inicio al proyecto de república, pues eso nos dice, nos garantiza de que nosotros tenemos conciencia clara de qué es lo que tenemos que hacer y lo que podemos permitir en la República Dominicana. Pero tenemos que estar vigilantes del empresariado dominicano, de esos grupos políticos y esa llamada sociedad civil que nos han invadido el territorio
con supuestas organizaciones sin fines de lucros, que son las que están siendo financiadas para trasladar toda esa población irregular hacia la República Dominicana. Que a propósito también vimos un llamado que hizo el director de inmigración, el general Luis Ballester, que lo hacemos nuestro su pedido. Él está llamando a la población haitiana indocumentada a que tome la iniciativa de salir por su propia cuenta, porque dice él que no van a descansar hasta que quede un solo indocumentado en el territorio dominicano. Uno quisiera tomar esas palabras y aceptarlas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que él es funcionario subalterno de un ciudadano presidente que ha perdido la credibilidad, incluso, señores, el respeto de la ciudadanía. Recientemente vi como al presidente Luis Abinader, creo que por ahí por la zona de Ocoa, la gente le enrostró en su propia cara de las mentiras que le está hablando al pueblo. Yo no sé si este señor no se siente avergonzado con eso, pero la verdad es que él se va a encontrar con esa misma situación por donde quiera que se mueva en el territorio nacional. Porque ya la gente ha comprobado de que él no le habla con sinceridad a su pueblo. De que él tiene una agenda totalmente contraria y diferente a los intereses de la República Dominicana. Y siguiendo en ese mismo orden, miren, ya el presidente Luis Abinader tiene en su haber no solamente haber enviado al Congreso Nacional y hacer aprobar leyes como la 0124, que era la reminiscencia del SIN de Trujillo, para perseguir y amedrentar a la sociedad, sino que ya se puede decir categóricamente que el presidente tiene 2 presos políticos en este momento. Y cuidado sin más, porque hay otros que aunque no están en las cárceles o no están siendo yendo a los tribunales con tantas frecuencias, como es el caso de Ángel Martínez y Aquiles Jiménez. Estos 2 ciudadanos podemos considerarlos 2 presos políticos del gobierno de Luis Abinader. Esa gente no son perseguidos por el Ministerio Público, son prisioneros, son gente que el presidente Luis Abinader directamente lo está encauzando en los tribunales por las declaraciones que dan. O sea, el gobierno apuesta a cercenar todo lo que signifique libertad y derechos de los ciudadanos. O sea, es penoso. Yo no quisiera pensar qué diría don José Rafael Abinader. Yo no sé qué diría ese ciudadano al que tuve el honor de conocer y saber de su entrega y determinación por la lucha de las mejores causas en la República Dominicana, viendo a su hijo en este comportamiento. Un comportamiento antidominicano, antidemocrático, que raya totalmente contra lo que predicaba ese honorable padre de Luis Abinader, llamado José Rafael Abinader. Qué pena, señores. Qué lamentable que sea Tomás Castro, Alejandro Almanzar y otros que tengan que sentir vergüenza por don José Rafael Abinader. Porque ese comportamiento del presidente Abinader no
no está en consonancia con el pensamiento de su padre. Nunca lo estaría. Los que le conocimos damos esa fe y ese testimonio de que ese señor no representa los ideales de su padre. Y por eso hablamos de que hoy tiene ahí 2 presos políticos, que podrían ser más, reitero. Porque hay una persecución permanente a todo aquel periodista que no ha querido formar parte de los financiados por el gobierno para acallarlos. También ahí hay otro fenómeno y tiene que ver de la lucha de la supervivencia entre medios de comunicación tradicionales y esta nueva modalidad de las plataformas, las redes sociales en general, que la lucha es esa, que uno que no quiere ser desplazado por el otro. Y, por supuesto, por eso es que ustedes ven la embestida de personas como Nuria Piera y otros periodistas que han vivido toda la vida haciendo lo que mucha gente hace ahí en las plataformas y las redes sociales, desde los medios tradicionales. De ahí mucha gente ha chantajeado toda una vida y se han convertido prácticamente en grupos organizados para acosar y amedrentar a funcionarios corruptos y porque claro está, un funcionario que está cumpliendo con su rol honestamente no se va a dejar chantajear de ningún periodista. Yo no me imagino que Alejandro vaya a chantajear a Ramón Ventura Camejo, por ejemplo, siendo funcionario de un gobierno, porque me sacaría a patadas de su oficina, sin importar quién me financie o el nombre que yo crea tener. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe la conducta y el comportamiento de ese funcionario que he mencionado. Mis saludos para el profesor Ventura Camejo. Entonces, como él, yo puedo citar muchísimos otros. Yo creo que al propio San Lobatón, a Yayo San Lobatón, yo no creo que cualquier periodista se atreva a ir a chantajearlo, porque creo conocer el estirpe de ese ciudadano y creo que es una persona transparente. Fíjate que estoy poniendo 2 ejemplos, de un gobierno anterior y de este mismo gobierno, porque yo no tengo compromiso más que con la verdad, y de ahí nunca me va a sacar nadie, ni siquiera la muerte, porque para mí eso no existe. Entonces, da pena y vergüenza incluso que Luis Abinader, el primer presidente nacido después de la dictadura de Trujillo, sea capaz de remontar a la población dominicana a esos años oscuros cuando se perseguía a las personas. Hay un acoso terrible contra todos esos periodistas que no se dejan sobornar del gobierno para callarse. Y la última demostración es lo que acaba de decir la magistrada fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Qué pena también da la declaración de esta señora, que tiene tantas cosas que investigar dentro de ese mismo Ministerio Público, de compañeros fiscales de ella, como se lo está señalando Tomás Castro, el doctor Tomás Castro, y ella prefiere enfrentar a quienes desde esas plataformas y las redes sociales denuncian las cosas que desde esos medios tradicionales nadie está haciendo. Pero eso es lo que se llama creerse la piedra y el huevo. Pues no, usted no es la piedra y nosotros somos el huevo, no. Eso no es verdad.
Y no creo en la especie del cuarto poder tampoco. Pero sabemos cuál es el rol que nos corresponde a nosotros como comprometidos con la libertad y la democracia y la soberanía de República Dominicana, que en eso somos intransigentes, sin importar que desde esas posiciones que ustedes tienen, que a veces parecen ni siquiera saber ni conocer el rol que les corresponde, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para defender esa libertad y democracia que tanta sangre, persecución y sacrificio nos costó. A propósito, también sigo diciendo, recientemente hubo una situación muy delicada con este muchacho, un periodista de El Nuevo Diario, que la familia lo denuncia desaparecido, pero de repente dice la propia policía en un comunicado que iba a mover cielo y tierra para encontrar, conocer del paradero de este joven, que ahora mismo ni siquiera, Edward Ramírez se llama, Edward Ramírez. Y después que la policía da esa declaración, señores, resulta que el joven periodista estaba preso, lo tenían preso en el destacamento del ensanche Naco, un destacamento que tiene la peor fama en la República Dominicana. Ustedes recuerdan el caso David de los Santos y otros. Señores, él estaba en poder de la policía y la policía no lo sabía. ¿De qué estamos hablando? Que era una persona plagiada en ese momento. Ahora mismo todavía él ha dado unas declaraciones ahí, pero no deja como mucha luz. La policía también dicen que ha dado otra declaración por ahí que habla mal cada persona tiene derecho. Yo nunca voy a criticar la predilección sexual de ninguna persona, pero un ciudadano que se dedica a la comunicación social debe respetar ciertos parámetros, porque él dice en su defensa de que estaba en el Centro Olímpico, que se produjo una tiradera de piedras y que él también cogió piedras para tirarles a quienes estaban. Yo no me imagino que un periodista, a él se le respetaría la edad, es un muchacho joven. Si es así como él dice, vamos a atribuírselos a eso, pero de ninguna manera eso estuvo bien y la policía y las autoridades deben investigar y comprobar de todo lo que pasó ahí. Finalmente, digo con pesar lo que siempre he dicho. El camino está abierto para el retorno de Leonel Fernández a la presidencia otra vez. Eso a mí no me da alegría porque es como si me dijeran que cuando Leonel desaparezca va a desaparecer la República Dominicana. Pero por lo visto, eso es lo que en este momento podemos ver, de que el camino está abierto para el retorno de este ciudadano a la presidencia de la República Dominicana de nuevo. Quiero seguirlos invitando a suscribirse a nuestro canal, a apoyar nuestra plataforma para seguir siendo la diferencia de lo que se hace en esos medios tradicionales. Gracias por seguirnos en estas redes sociales.